Ángel Echegoyen, presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo en el Circuito Internacional de Zuera. Llevas en la federación desde el 2008. Entraste la primera vez. Correcto, en el 2008 por primera vez. Bueno, estuve de vicepresidente con Juanjo Ríos 4 años y en el 2008 como presidente en la Aragonesa. Estuve del 8 al 12, luego en el 12 estuve en la Junta de la Federación Española y en el 16 es cuando volví a la Aragonesa como presidente, sí. Hasta ahora. ¿Y por qué te metiste en semejante lío? Pues principalmente por Juanjo Ríos, Sí. que es el que me enganchó en la Junta en la primera etapa de esta nueva Federación Aragonesa, y la verdad es que bueno, hizo un trabajo estupendo. Ella dijo que estaba 4 años y luego, bueno, como estaba yo en la Junta, dio el relevo y ahí es cuando cogí yo a partir del 2012. ¿Qué cambios notas tú que ha habido desde el 2008 que tú llegaste ahora al 2022? ¿En qué ha cambiado el automovilismo aragonés? Pues sobre todo yo creo que hemos intentado que los organizadores cogieran más fuerza y que tener diferentes organizadores en los diferentes campeonatos. Eso sí, que partíamos de una federación en la cual no existían los organizadores y solamente o prácticamente había un campeonato que era de tierra, y entonces hemos ido ampliando las distintas disciplinas, que incluso hemos incluido automodelismo y también últimamente los eSports, ¿no? Con el Sim Racing, y es lo que pretendemos, ¿no? Hacer unas comisiones que gestionen esos campeonatos y buscar cada vez más organizadores por poder hacer una estructura un poquito más grande. Ahora que hablas de organizadores, a ver, para hacer un puente se hace una UT. Las empresas se unen y crean algo en común. ¿No podría hacerse una UTC, una Unión Temporal de Clubs, y crear un rally que pueda llegar a ser puntual para el Campeonato de España? Es decir, que en una fecha determinada todos pusieran lo mejor que tienen y a base de buen trabajo consiguiéramos la puntuabilidad. ¿Lo ves posible eso? Sí, incluso no solo una prueba del Campeonato de España, que también requiere un presupuesto Sí. importante, pero un rally ahora mismo autonómico, lo ideal es eso, pues que haya un club organizador que tire del carro, pero luego el resto de clubes que puedan colaborar con esa organización, pues bien como jefes, bueno, pues cada uno llevando algún tramo o alguna parcela de esa prueba, porque si no es verdad que no tenemos gente para cubrir un rally de lo que se suele denominar con 3 o 4 tramos. Es que resulta que ahora no hay pruebas del Campeonato de Aragón de montaña. Hemos tenido siempre ha habido rallies, montaña, autocross. ¿Qué pasa? Nos lo prohíben de montaña. Es muy caro. No, montaña sí que hubo una época en la cual el seguro era bastante caro para los kilómetros que se recorrían, y el seguro de Rally Sprint era más económico. Por lo Vale. tanto hubo pruebas que se transformaron en Rally Sprint porque el seguro era más económico, por lo tanto la inscripción se podía bajar y parece que había más participación. Actualmente no tenemos vehículos solo de montaña, y entonces tendríamos, si se convoca algún campeonato o alguna prueba de montaña, primero vendría pues algún vehículo de circuitos o algún vehículo de rallies. Y bueno, sí que se valoró por la posibilidad con alguna federación como la Sí. Riojana o la O Navarra, que Navarra. sí que tienen más tradición, de poder coger, pero bueno, como también estamos un poco escasos de organizadores y van un poco saturados con el resto de pruebas, tanto de tierra como de asfalto, no tenemos de momento ninguna prueba prevista de montaña. O sea que por lo visto el problema son los seguros. Eso me lleva a otra pregunta. El tema de los seguros. ¿No sería posible también que entre esa UTC o Unión de Clubs tuviera el motivo de buscar una aseguradora que asegurara todas las carreras de Aragón y con eso bajáramos un poco el precio? Actualmente los seguros Un del tema mundo delicado. de motorsport sí, es muy complejo, porque incluso, bueno, pues alguna vez por medio de amistades o gente que tiene corredurías, pues oye, quiero poder optar a presupuestaros, ¿no? Sí. El tema de asegurar tanto RC o accidentes, y digo, muy bien, encantado. Luego se dan cuenta que aunque ellos mismos sean la compañía que actualmente estamos Sí. asegurando, pues al final hay 2 o 3 compañías o corredores Que que se tocan alían. el mundo del motorsport, y además lo que intentan es hacer paquetes, o sea, Claro. bien por medio de la Federación Española o de federaciones autonómicas, para que les salga un poquito rentable. Pero es un mundo que No. no existe en mucha oferta a nivel de compañías de seguros, No, es sí. muy complicado. Es que
el hecho de que no tengamos carreras en montaña o que nos falten clubs me lleva a la siguiente, y el tema también de los seguros. Resulta que estamos en el circuito internacional de Zuera, de karting, temporada 2022. El Campeonato de Aragón de karting este año se compone de 2 carreras. Una que se celebró en Motorland, que según creo no corrió ningún aragonés, y esta que sí que hay aragoneses. ¿Cómo es posible que una comunidad autónoma que tenemos, creo, si no me equivoco, el mayor número de circuitos permanentes, tengamos el menor número de pilotos de karting? Cuando no teníamos pilotos decíamos, cuando tengamos un circuito tendremos pilotos. Ahora tenemos muchos circuitos y no tenemos pilotos. ¿A qué se debe? Así es. Pues el mundo del karting es bastante caro, aunque parezca que es la base, la verdad es que encarece bastante los presupuestos y nos está costando mucho conseguir a niños y niñas de en torno a 6 u 8 años, que es lo que están empezando en el mundo del karting. Llevamos 3 años trabajando con una escuela de karting permanente en un circuito Sí, en Andorra Teruel sí. y nos cuesta mucho conseguir a eso, a esa gente que se quiere Bueno, iniciar, pero iniciarse es eso, el bautismo, digamos, con un kart de competición, para ver si de ahí podemos sacar luego a gente y que se pasen a a las otras pruebas y modalidades, poder sí. convocar un campeonato autonómico y luego, por supuesto, el campeonato de España. Y no, hablo desde la más absoluta ignorancia. ¿No sería posible llegar a un acuerdo con empresas de chasis y de motores para que crearan una copa especial de promoción a unos precios bajos y que esos nuevos pilotos pequeños, sus pares, compraran esos chasis y motores, aunque corrieran aquí solo, pero que se foguearan aquí antes de tener una licencia de fuera? Nosotros ya hace unos años convocamos la Copa Rotax Sí, y esa Copa Rotax empezó muy bien porque lo que se pretendía era, bueno, primero el material es bastante económico, incluso te puede durar varias temporadas sí, y lo que hacíamos era un sorteo de motores porque veíamos que se sí, encarecía mucho y que al final los equipos alquilaban el mejor motor al claro, que más claro, pagaba. Entonces sí. dijimos, bueno, un sorteo de motores y un pack de inscripción con neumáticos, etcétera, etcétera, incluyendo si querías pagar todo el campeonato y eran unos precios que estuvieron, bueno, pues bastante económicos para lo que es el mundo del karting y la verdad es que tuvimos unos años muy buenos, Sí, venía gente, hablamos un poco también de toda España, porque al final sí, parecía sí. un campeonato nacional, aunque era un campeonato autonómico, y estuvo bastantes años funcionando, pero bueno, pues al final también se nos dispararon los costes, pues como todos los equipos, pues cada vez van metiendo más personal, más entrenamientos, más material y eso, bueno, pues suponía mayor presupuesto y bueno, se nos fue cayendo poco a poco y actualmente pues tenemos que pensar en darle otra vuelta para hacer algo Tendremos que hacer económico. como en la Fórmula 1, hacer un tope de gastos, no entrenos solo los días tal, etcétera. Pero vamos, es complicado porque estoy seguro que hay muchos padres y madres expilotos que quieren que sus hijos corran, pero claro, miran la factura y dicen, entre el gas, la luz de casa y el chasis del niño no nos llega para Para nada. todo, ¿no? Tenemos que quitar al niño, está claro. Esperamos que encuentres en Aragón el primer paso, que todos trabajemos en Aragón y que si un día llega y eres presidente de la Unión Española, te podamos seguir todos a una. Muchas gracias, Sánchez, por echarnos una pequeña charrada. Nos vemos en las carreras. Gracias Muchísimas gracias, a Sánchez. vosotros. Gracias. Enhorabuena.